¿Qué tal? Buenos días. Ya vamos a esperar nada más a que se integren todos a esta sala para arrancar en unos segundos. Creo que ya. Podemos ir empezando. Antes de nada, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Sabemos que puede ser complicado regalarnos un tiempo de su mañana, un miércoles en día laboral, y de verdad lo apreciamos mucho y esperamos que esta sesión sea muy productiva para los catastros municipales que están aquí representados, también para el INCO, y que de aquí se haga un diálogo enriquecedor donde todos podamos llevarnos conclusiones interesantes y lo más importante, que sean implementables, ¿no? Que contribuyan hacia una y de otras investigaciones que hemos hecho en el Instituto Mexicano para la Competitividad los últimos años, pensar cómo podemos fortalecer el catastro municipal de tal forma que te incentive que la gestión catastral te incentive obviamente una mayor recaudación de predial, pero también una mejor gestión municipal en términos generales, ¿no? Una gobernanza más, eh, más eficiente, más moderna también, ¿no? Y una relación más cercana con la ciudadanía, ¿no? Con el ciudadano que Sí. pueda beneficiarse de mejores servicios públicos, de mejores bienes públicos, de mejor calidad de vida, ¿no? Porque al final del día el municipio es el orden de gobierno que más injerencia tiene en la vida diaria de las personas, ¿no? El alcantarillado, las tuberías, la recolección de basura, las luminarias, la seguridad pública. Y al final del día, una parte muy fundamental de esto, un pilar de esto, es contar con ingresos propios, ¿no? Y en ese sentido el impuesto predial juega un rol indispensable en la operación de los municipios. Ese es el punto de partida de nuestra investigación que hicimos en colaboración con la ayuda muy valiosa del municipio de Mérida, que agradecemos mucho a la maestra Aura Loza, que nos va a acompañar en esta sesión, toda su disponibilidad, toda su apertura para compartir las mejores prácticas, para presentarnos la operación diaria de la Dirección de Catastro de Mérida y ayudarnos a enriquecer este documento. Su contribución fue fundamental para esta publicación y también lo será para este webinar. También agradecemos a la maestra Itzia Hernández de El Catastro de Zapopan, que nos va a acompañar el día de hoy en un panel para compartir los casos de Mérida y de Zapopan, y que de ello pueda darse posteriormente una discusión mucho más rica sobre cómo podemos incentivar más modernos, más eficientes, y cómo en última instancia esto beneficia a la ciudadanía, que somos todos los mexicanos. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Natalia Campos, que va a presentar los resultados de esta investigación, repito, que hicimos en colaboración con el municipio de Mérida. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todas y todos que nos acompañan en este evento. Estamos muy felices de compartir los resultados de la investigación que realizamos y también de escuchar el aprendizaje de los municipios de Mérida y de Zapopan, que tienen muy buenas prácticas que pueden ser útiles para otros municipios. Permítanme compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Un segundo. A ver. Hemos tenido problemas con la tecnología, pero denos unos segundos. ¿Me confirman si se ve o aún no? Todavía no. A ver, espérame.
Aún no se ve. ¿Se ve ahí o aún no? Ya se ve. Perfecto. Ya se ve. Buenísimo. En esta investigación la titulamos Gestión Catastral Exitosa, el caso de Mérida, Yucatán. Más adelante en el panel van a explicar más las buenas prácticas y nosotros queríamos iniciar con la reflexión de por qué analizamos los catastros. Y es que en el INCO, por lo que estudiamos, estamos convencidos de que los municipios, para ser más competitivos, necesitan finanzas públicas sanas y sólidas y además necesitan desarrollar capacidades para brindar mejores bienes y servicios. Y aquí es muy importante la gestión catastral, cumple un rol fundamental, dado que, como sabemos, no solo es una base de información de las propiedades que existen en un municipio, en una demarcación, sino que también tienen otros impactos. Son una herramienta, un instrumento de ordenación social de la propiedad, impactan en el desarrollo urbano, tiene que ver con la regularización de la tierra, en tanto impactan los derechos de propiedad y además es fundamental para la recaudación fiscal. Sin un catastro sólido y actualizado, la recaudación que pueden tener los municipios del impuesto predial, que es la fuente más importante de ingresos a nivel municipal, pues es limitada. Actualmente nosotros encontramos con información del INEGI que solo 40% de las bases de catastros en el país cuentan con información básica que debería contener la propiedad. Y esta información es la naturaleza de los predios, si son federales, estatales, municipales, si son urbanos o rurales, cuál es el estatus de construcción, si son terrenos baldíos. Entonces encontramos aquí un área de oportunidad muy grande para que los municipios puedan saber qué pasa con los terrenos, qué pasa con las propiedades. También solo 34% de los municipios cuentan en sus catastros con un manual de procedimiento que considere los trámites y además 17% de los padrones catastrales existentes en el país siguen estando en papel, lo cual también es un área de oportunidad para la modernización, para la actualización de los instrumentos que puedan mejorar y aumentar la potencialidad de los catastros. Nosotros estamos convencidos de que el catastro debe tener una visión multipropósito, de catastro multipropósito, que no sea simplemente las bases de datos, como les decía, no sea simplemente un repositorio de información, sino pueda servir también para desarrollar políticas públicas, para que con un conocimiento concreto del territorio administrado, las administraciones municipales puedan tener un mejor diseño y focalización de sus políticas y programas, de sus políticas públicas. Sin embargo, lo que vemos, además del desafío catastral, es un desafío en las finanzas. El municipio, como lo establece el artículo 115 constitucional, es la base de la estructura federal, es la unidad de gobierno más cercana a los ciudadanos por el tipo de servicios que presentan y además es la unidad de gobierno que siente más esta presión de rendición de cuentas de los ciudadanos. Y al mismo tiempo, pues vemos que los municipios tienen un desafío, dada la falta de autonomía fiscal. Si bien los ingresos municipales en México en los últimos 20 años se han duplicado en términos reales, lo que vemos es que la estructura ha permanecido casi sin cambios, con una alta prevalencia, una alta dependencia de las transferencias del gobierno federal, aproximadamente 74%, y un bajo nivel de ingresos propios. Sin considerar la Ciudad de México, actualmente los municipios en el país solo tienen 11% de ingresos propios, solo 11% de sus ingresos son obtenidos por ellos mismos y por otro lado, en el caso de uno de cada cuatro municipios en México dependen más del 97% de ingresos que provienen del Estado de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ansiada autonomía municipal, que debería ser la base para una mejor gestión en estas unidades de gobierno, está muy lejos de alcanzarse. Vemos en esta gráfica que la mayoría de municipios pues tienen una alta dependencia de estas transferencias y participaciones. Esto, como vemos, es una oportunidad para que los municipios puedan fortalecer sus finanzas, puedan tener mejores oportunidades de desarrollo. ¿Cómo se ve esto en términos comparativos? Pues la recaudación no es igual
Entre los municipios, acá vemos el ejemplo de los municipios capitales. Existen municipios como Monterrey, como Mérida, Guadalajara, Querétaro y, claro, la Ciudad de México también por sus dimensiones, en que la recaudación por habitante pues es de más de 1.000 pesos, ¿no? Y son ciudades que tienen esta solidez en los ingresos municipales. Y por otro lado, vemos municipios que aún siendo capitales, pues tienen un nivel de recaudación per cápita muy bajo, como es el caso de Chilpancingo y Otón Blanco, cabecera de Chetumal, cabecera municipal de Chetumal. Entonces, no solo vemos que hay una falta de autonomía municipal, sino que también hay brechas significativas en la recaudación, tanto si lo vemos como agregado de municipios por estado. Si observamos el dato de cuál es el porcentaje de recaudación predial sobre el Producto Interno Bruto de los estados, también vemos pues brechas significativas y esto nos habla de que hay una recaudación potencial en el país. Y recaudación no solo es cobrar más, sino cobrar mejor y cobrar mejor pues da la oportunidad también de contar con mejores bases de información para el desarrollo de políticas públicas. Es un trabajo conjunto. Es mejorar los catastros, no solo para cobrar más impuestos, sino que sabemos que aquí se habla de la necesidad de un círculo virtuoso de las finanzas públicas, que es cobrar de una forma progresiva, cobrar de una forma constante, facilitando a los ciudadanos, pero sobre todo generando pues esta confianza ciudadana, ¿no? Esta predisposición a pagar, que no es fácil, a nadie nos gusta pagar impuestos, cobrar tampoco es fácil para los municipios, pero sí es necesario, por supuesto, para poder brindar los servicios que tienen a cargo los municipios, que son varios y son muy importantes, entre estos la gestión de residuos sólidos, parques, por supuesto, calles y otros más. ¿Qué vimos nosotros o qué cálculo nos interesó? En términos comparativos, la recaudación de los municipios de México es muy baja, también si consideramos otros países. Es aproximadamente 0,2% del Producto Interno Bruto, oscila en ese porcentaje y varía, por ejemplo, con respecto a Chile y Brasil. Chile recauda 0,6 de su Producto Interno Bruto, Brasil 0,8 y este 1,9% es el promedio de los países de la OCDE, que es la recomendación de estos estándares internacionales. Entonces lo que vemos aquí es un cálculo realmente sencillo. Nosotros tenemos la recaudación aproximada de 64.000 millones de pesos, un poco más actualmente de los municipios. Si los municipios tendieran a aumentar su recaudación considerando este estándar del Producto Interno Bruto, pues se duplicaría, se triplicaría y llegaríamos a una recaudación pues mucho mayor, ¿no? 500, más de 500.000 millones de pesos. Entonces, vemos que aún en términos comparativos con otros países de América Latina que tienen capacidades administrativas pues similares como puede ser Costa Rica, puede ser Colombia, también la recaudación de México pues está bajo y por lo tanto es potencialmente aumentable, se puede aumentar la recaudación. Y finalmente, en este escenario que tenemos de área de oportunidad de mejora catastral, mejorar la autonomía de los municipios, mejorar las finanzas y aumentar la recaudación, el IMCO realiza una serie de propuestas a los municipios, basándonos en esta investigación cuantitativa que hicimos, pero también, como mencionaba Oscar, en un análisis cualitativo del caso de Mérida, que es un caso con muchos círculos virtuosos y con buenas prácticas. El primero es realizar ajustes organizacionales. Aquí hablamos no solo de las estructuras orgánicas de las direcciones o áreas de catastro, sino también de las rutinas organizacionales, de cómo día a día las y los funcionarios que trabajan en los catastros realizan sus trabajos, la existencia de manuales de procedimiento, la existencia de ciertos estándares que son compartidos y conocidos como una cultura organizacional. Y aquí mencionamos la necesidad de tener como mínimo tres áreas: un área técnica, un área especializada con las personas y los profesionales que puedan llevar a cabo, por supuesto, los trámites y procesos catastrales, una unidad de procesos que dé seguimiento a todos los trámites de inicio a fin y un área de calidad, ya lo comentará la maestra Auralosa, pero en el caso de Mérida existe un área muy sólida y muy comprometida con los estándares de calidad, que además le da seguimiento constante. También vemos la necesidad, por supuesto, de actualizar la información catastral y existen diversas técnicas, unas más y menos costosas que otras, pero por ejemplo los vuelos fotogramétricos, que es una técnica que permite sobrevolar
los predios e identificar los cambios, las actualizaciones en las construcciones y demás, y por tanto reajustar para mejorar los avalúos y la gestión, la información catastral y la recaudación. También vemos la necesidad de facilitar el pago del impuesto predial. Existen hoy en día nuevos canales, por ejemplo, hay municipios como Saltillo en Coahuila que han habilitado el pago del impuesto predial a través de WhatsApp y eso facilita, por supuesto, el trámite, disminuye las cargas administrativas para los ciudadanos de tener que ir presencialmente, pero aún si van presencialmente, también la mejora de la atención ciudadana es una práctica que consideramos como positiva y vemos necesaria en este contexto de aumentar la recaudación. Y por último, promover la coordinación interinstitucional. Y aquí hablamos de la relación con las áreas de planeación municipal, con los institutos municipales de planeación, con el área de desarrollo urbano, pero por supuesto también con el área de registro de propiedad, para que haya una coordinación de la información y no se dupliquen los procesos, sino que cuando existen ya cambios en las escrituras, sea de conocimiento automático de las direcciones de catastro. Entonces, bueno, esto es en términos generales la investigación que realizamos. Por supuesto, pueden encontrar el reporte completo en el sitio web del IMCO. Ya les vamos a dejar aquí en el chat fijado el link para que puedan consultar con todo detalle la investigación que realizamos. Y ahora pues le voy a regresar la palabra a mi colega Oscar para que podamos iniciar este panel para que nos cuenten de la buena experiencia de Zapopan y de Mérida. Y también les pedimos que si tienen preguntas las puedan escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas porque vamos a tener una sección para este propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y nuevamente muchas gracias a nuestras panelistas, la maestra Aura Loza del Catastro de Mérida y la maestra Itzia Hernández del Catastro de Zapopan. Antes que nada, quiero decir que es un gusto moderar este panel porque en México normalmente nos quejamos de lo que no funciona y por una vez es muy agradable hablar de lo que se ha hecho bien, de casos de éxito en la administración pública en este país, que en este caso va a ser la gestión catastral en dos municipios muy distintos, ¿no? En dos municipios, en regiones distintas del país, en dos municipios con contextos distintos, pero que tienen una cosa en común, que es que tomaron acciones de modernización catastral que se había visto reflejado en su recaudación y ahorita que vamos a hablar un poquito más de cómo eso también impacta la provisión de servicios públicos. Así que en primer lugar, y maestra, ahora le quisiera preguntar primero a usted, ¿qué estrategias implementó Mérida para modernizar el catastro? O sea, ¿cuáles fueron los 3 o 4 ejes centrales de la modernización? ¿Cómo se definieron y cómo se implementaron? Y obviamente, ¿qué resultados dio? Buenos días, muchas gracias al INCO por ese artículo, por la visita que me hicieron Natalia y Oscar también aquí en Mérida. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que implementamos. En principio, tenemos una ingeniería de los procesos o de los procedimientos de cada uno de los servicios que presentamos a la ciudadanía. Esta ingeniería consiste en que cada servicio decimos para qué sirve el servicio y en qué consiste ese servicio. También establecemos dentro de estos procedimientos o dentro de esta ingeniería quiénes son qué responsabilidades tiene cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso del servicio, la legislación que les es aplicable, la comprensión de las actividades que se van a realizar, los recursos que se necesitan, la descripción del procedimiento desde el momento en que se paga el servicio hasta el momento en que concluye, con el tiempo medido de en cada área, cuánto tiempo va pasando, ¿no? Y un registro del servicio, aquellos formatos que debe de llevar y un control de cambios. En el momento en que hacemos algún cambio a alguno de los procedimientos, lo vamos registrando y así tenemos un historial de estos procedimientos. Esa es importantísima la ingeniería de los procedimientos de cada servicio. Otra de las actividades que hacemos es, como lo mencionaba Natalia al principio, un control de calidad muy exhaustivo. Este control de calidad consiste en que por cada servicio y por cada área, ya sea peritos, ya sea topografía, ya sea cartografía, ya sea procesos, le llevamos una estadística de los servicios que realizan. Estas estadísticas al final del mes nos van diciendo cómo van los servicios, cuántos servicios se realizaron, cuántos salieron en el tiempo comprometido de entrega,
para el ciudadano y también realizamos cada 15 días un comité de calidad con las áreas involucradas. En este comité de calidad revisamos precisamente estas estadísticas y vamos viendo qué fue lo que se nos atoró en algún servicio, por qué se atoró, por qué salió fuera de tiempo, incluso aunque no se haya dado cuenta el ciudadano que salió una hora fuera de tiempo. Nosotros revisamos por qué un servicio que era de 10 días salió en 10 días y una hora fuera de tiempo. Entonces, ahí vamos ajustando qué es lo que pasa, dónde nos atoramos, o incluso podemos ir viendo que si un servicio ya lleva un estándar de calidad, de eficiencia del 100%, entonces entramos a reducirle el tiempo o entramos a ver qué otra cosa le podemos mejorar a ese servicio. Es importantísimo estas dos acciones que hacemos aquí en el Catastro de Mérida. La tercera, que también es básica, es la exhaustividad en la recolecta de la información catastral. En todos aquellos servicios en los que implica una modificación al predio, se revisa cada vez que pasan a ventanilla o incluso cuando lo presentan en línea, porque también pueden presentar sus servicios o solicitar sus servicios en línea, revisamos el predio de pe a pa. Vemos que esté bien la nomenclatura, vemos que esté bien la superficie, vemos que no le falte información, que no le falten pases de propiedad, si necesita actualización de alguna construcción que se haya detectado. Entonces, cada vez que entre uno de estos servicios en los que va a haber una modificación, hacemos una revisión exhaustiva y le informamos al propietario en ese momento qué es lo que le hace falta a su predio. Entonces, esta responsabilidad la compartimos con el propietario y de hecho se lo ponemos por escrito en los servicios. Por ejemplo, si hacen una solicitud de división, en el proyecto de factibilidad le decimos, es factible la división, pero te hace falta una actualización de construcción o tienes que cambiar tu uso catastral. Entonces, con esto vamos sumando servicios y vamos teniendo una actualización perfecta de cada uno de los inmuebles. Tenerlos actualizados permite implementar muchísimas herramientas y muchas políticas públicas, ¿no? La siguiente es que también implementamos eficiencia en los servicios. Aquellos servicios que no requieren una modificación al inmueble, como pueden ser expedición de constancias catastrales, de cédulas catastrales, de planos catastrales, copias simples, copias certificadas, aquí lo que buscamos es la eficiencia, es decir, que le llegue el documento al propietario de forma inmediata. Antes teníamos una entrega de 2 días hábiles y ahorita ya la bajamos a 3 horas. En 3 horas en la solicitud, desde que pagan el servicio, en 3 horas ya tienen en su correo electrónico el documento firmado digitalmente. La quinta acción que hacemos es una transversalidad con las dependencias municipales como es desarrollo urbano y finanzas. Estas dos dependencias leen el sistema de catastro, entonces estamos siempre en coordinación las tres para una licencia de funcionamiento o para una licencia de construcción o una de factibilidad de uso de suelo, etcétera. Y la última acción es una colaboración, convenios de colaboración que tenemos con el Registro Público de la Propiedad y con la Junta de Agua Potable de aquí de Yucatán, que cuando van a solicitar algún servicio a la Junta, si no está pagado el predial, pues le impelen a que pague el predial para que después tengan el servicio de agua potable. Entonces, amarrando así algunos candaditos con otras dependencias, en colaboración con otras dependencias, es que todas logramos tener la misma información. Igualmente, la JAPAI lo que hace es que verifica que la dirección coincida con la catastral. De hecho, hasta les piden una cédula catastral para que puedan realizar su convenio de agua potable, ¿no? Y bueno, en resumen es esto, buscamos siempre la eficiencia en la prestación de los servicios y ser muy exhaustivos con la información catastral, con la recolecta de información. Muchas gracias, maestra Aura. Maestra Itzia, ahora nos puede compartir también las estrategias de Zapopan, que es otro caso de éxito muy destacado a nivel nacional, ¿no? En términos de organización, en términos de eficiencia y también en términos, obviamente, de resultados. Claro que sí, con muchísimo gusto. Primero que nada, muy buenos días a todos los que nos están viendo. A INCO, gracias por invitarnos a participar. Gracias por tomarnos en cuenta para este tipo de acciones y es un gusto poder compartir las acciones que todos los días procuramos hacer de la mejor manera para que nuestro municipio siga siendo del top 10 de la República, ¿no?
Bueno, primero que nada, en Zapopan, para Zapopan ha sido muy importante invertir en una política de innovación que nos permita aprovechar los avances tecnológicos, adoptando siempre nuevos sistemas de tecnología de la información y de herramientas tecnológicas que nos faciliten tener una base de datos confiable, fidedigna y que optimice el servicio recaudatorio y administrativo en los recursos económicos. Hoy por hoy contamos con un manual muy bonito descrito de los servicios que presta el catastro. Es como nosotros decimos que es nuestra cartera de negocio. En esta cartera de negocio es donde el ciudadano tiene muy claro cómo gestionar cualquier trámite ante catastro, cuánto le cuesta, en cuántos días se le da respuesta. La eficiencia de la respuesta en cada uno de los trámites administrativos que se le entregan al ciudadano ha permitido que éste esté más contento con su administración. Estamos muy comprometidos con llevar nuestro trabajo en Zapopan a otro nivel y por eso es que Catastro ha gestionado a través de las diferentes direcciones actualizar constantemente la base de datos del padrón catastral. Creo que a nosotros tener un inventario completamente bien actualizado nos permite la información suficiente para implementar las políticas públicas de cobro necesarias y bien actualizadas, así como para que los propietarios de inmuebles puedan realizar cualquier tipo de trámite relacionado a sus bienes. Con el apoyo de la Dirección de Innovación, mejoramos nuestros servicios. Por ejemplo, uno de ellos fue modernizar el portal web para notarios, ampliando la cobertura de la presentación de 28 tipos de contratos de traslado de dominio en este sitio web, mejorando la imagen, la experiencia para los notarios al ingresar de forma rápida y segura sus trámites, sin tener incluso que acudir al catastro de manera presencial. La actualización de la cartografía digital del municipio por medios de vuelos fotogramétricos que nos permitan conocer las características físicas de los predios, así como la vinculación de los predios. Estos vuelos son para eso y también estos vuelos fotogramétricos nos permiten estar actualizados en las diferencias de construcción de cada uno de los bienes inmuebles, que eso también representa la actualización de valores y la recaudación para el municipio. La actualización anual de los valores catastrales es muy importante. Yo lo he visto con municipios de aquí de mi estado, que de repente los consejos técnicos catastrales que se dedican a la implementación anual y a la actualización de las tablas de valores, de repente como que son un poquito, les da un poco de miedo, si puede ser utilizar la palabra, en cuanto al aumento de año con año que se debe hacer a los valores de superficie, a los valores de construcción. Si nosotros lo hacemos de una manera paulatina y bien justificada, creo que también es muy importante. Por ejemplo, al menos en Jalisco, muy pocos municipios están en sus porcentajes ideales de sus valores de superficie. Entonces, creo que esa también es una muy buena área de oportunidad, actualizar en la medida de lo posible el incremento a sus tablas de valor eh, de cada uno de los municipios. En Zapopan estamos por vincular el total de los datos de registros catastrales en nuestra cartografía digital, em, invertir en la proyección de diferencias de construcción nos ha traído una alta recaudación. Em, Hoy por hoy estamos por concluir dos importantes proyectos que sin duda serán para la eficiencia del quehacer del catastro y que nos permitirán continuar apoyando en el incremento de los ingresos propios de la hacienda del municipio, con datos fidedignos de las propiedades ubicadas en el municipio. Y creo que también los resultados de una buena administración nos han permitido la confianza del ciudadano y del contribuyente. Perfecto, muchas gracias. Maestra, ahora nos puede platicar un poco de los resultados, ya nos contó de las estrategias, de los cambios que hicieron. Ahora nos puede platicar un poco de los resultados en términos que nos presentaron las métricas y sus métricas, la verdad, son muy destacables, ¿no? Incluso a nivel nacional y cómo esto ha impactado, por ejemplo, la autonomía presupuestaria de Mérida, ¿no? Que también es uno de los municipios que tiene mayor independencia fiscal, digamos, de la federación y de las transferencias estatales. Sí, claro, Oscar. Mira, eh, las acciones de mejoras que hemos llevado, que además empezamos nosotros más o menos por ahí con la pandemia, que fue haber puesto todos nuestros servicios en línea. Nuestros servicios pueden de principio a fin tramitarse en línea. Esto le ahorra tiempo al ciudadano de traslado y a nosotros también mucho tiempo de eficiencia para prestar el servicio.
Y por otro lado, nos genera ingresos a través de los derechos catastrales. Otra acción que implementamos es precisamente que los documentos que emite el catastro son firmados digitalmente, entonces tampoco necesitamos que el ciudadano venga a recoger los documentos, sino que le llega a su correo electrónico con firma digital. Eso también le ahorra tiempo al ciudadano y también al catastro, ¿no? Sobre todo también en papelería estamos ahí apoyando a la sustentabilidad sin generar nada de papel. Como comenté hace un ratito, la actualización de la información catastral siempre va a reportar ingresos en el impuesto predial e incluso en el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En la medida en que tengamos actualizada la información catastral, por ejemplo, de valores unitarios de suelo, valores unitarios de construcción y que la construcción en un predio que no sea un solar esté reportada completa y actualizada, eso va a impactar directamente en las finanzas del municipio y en las recaudaciones. Una vez que revisemos la información y veamos que está bien localizado el inmueble, que tiene el uso que debe de tener, que su nomenclatura es correcta, con ello lo vamos revaluando. Por ejemplo, un predio en el que se haya hecho actualmente un corredor gastronómico, como sucedió en Mérida, hay un corredor importante gastronómico. Entonces, esos predios que se vieron beneficiados con este corredor gastronómico, se les actualiza el valor catastral porque ahora ya tienen una condición diferente a otros predios, ¿no? Con estas reformas vamos actualizando la información y eso nos va reportando mayor ingresos. La certeza también en nuestros servicios catastrales, el tiempo de respuesta, la exactividad en la información de cada predio y la actualización generan confianza en el ciudadano. Tener información certera de sus predios y que vean que estamos cuidando y administrando correctamente sus inmuebles, siempre va a generar confianza y eso se va a reflejar en el pago de los impuestos. O sea, la ciudadanía, aunque sabemos que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero eso genera confianza y entonces la gente se acerca a pagar. La inmediatez y la eficiencia también generan recursos monetarios al municipio. Por ejemplo, el catastro de Mérida tiene un presupuesto anual de 40 millones de pesos. Ese es para nuestra operación. Contamos con 130 funcionarios más o menos en el Instituto Catastral, pero nuestros ingresos solamente por derechos catastrales son de 50 millones de pesos anuales. Eso quiere decir que es una dirección sustentable, o sea, va autosuficiente. Generamos muchos más ingresos de los que necesitamos como instituto. Hablaba también de la transversalidad, ¿no? En otras direcciones. Es muy importante esta transversalidad porque nos permite que si alguien va a solicitar, necesita una licencia de funcionamiento en tesorería, que la emite, en este caso en Mérida, la emite la Tesorería y Finanzas, si el predio no les aparece a ellos actualizado con una construcción, ¿cómo es posible que esté pidiendo una licencia de funcionamiento? Entonces, nos vamos atando entre todas las dependencias para que se vayan cumpliendo con los requisitos que se necesitan. Eso es tener actualizada la información. Y, por supuesto, el convenio que tenemos, por ejemplo, con el registro público, también nos reporta ingresos y actualización en la información porque el convenio consiste en que ellos cobran por nosotros la traslación de dominio antes incluso de que nos llegue el servicio. Una vez que ya inscribieron en registro público, entonces ya se me reporta a mí el servicio y yo nada más lo firmo, ya se firma la traslación para que le llegue al notario público. Esto todo es completamente en línea y nos permite tener actualizada la información de traslaciones de dominio en tiempo real y además que no se nos vaya el cobro de este derecho por traslación de dominio. Entonces ahí es otro ingreso que va teniendo el municipio desde el momento en que presentan una escritura pública en el registro. Entonces, todas estas acciones, siempre la eficiencia, es lo que he dicho, la eficiencia y la actualización van a reportar beneficios recaudatorios en derechos o en impuestos para los municipios. Muchas gracias, maestra Itzia. En el caso de Zapopan, esta modernización, ¿no? Esta nueva organización del catastro municipal, ¿cómo se ha reflejado en
en la prestación del servicio público, cómo se ha reflejado en los ingresos del catastro y en términos generales del municipio, pensándolo nuevamente en términos de la autonomía presupuestaria, de la autonomía fiscal de Zapopan, de vis a vis el estado de Jalisco y vis a vis la federación. Perdón, se ha reflejado de una manera muy eficaz y muy eficiente la buena y alta recaudación. Y olvidé mencionar que no únicamente ha habido estrategias por parte de la Dirección de Catastro, ya que la colaboración y participación en conjunto con la Dirección de Ingresos es el proyecto que tenemos los primeros 3 meses del año, que nosotros le llamamos el proyecto de alta recaudación. En estos 3 primeros meses del año se realizan muchísimas campañas para el pago, para que el acercamiento de las personas tengan la posibilidad de pagar sin adeudos, sin recargos. Tenemos más de 120 formas de pago con acceso a cualquier persona para el pago de sus impuestos prediales o de cualquier otro tipo de impuesto dentro del municipio de Zapopan. Entonces, la accesibilidad que nosotros proporcionamos al ciudadano para que realice sus pagos nos ha traído unas ventajas grandes en la recaudación. Le ha permitido al municipio tener autonomía presupuestal para proyectos municipales con participación ciudadana, dando entonces pues mucha claridad, mucha certeza, dando mucha transparencia a cómo se invierte el recurso que se recauda. Por ejemplo, en este año, al menos en 2025, logramos llegar al 79% de la recaudación predial a mediados de marzo. Y entonces eso nos representa a nosotros incluso proyectar proyectos, valga la redundancia, para los siguientes años. Nos permite que el municipio eh, tenga esta capacidad de dar y dar a los ciudadanos, retribuirles con sus mismos impuestos en obras, en la eficiencia en los servicios en el catastro. Actualmente en catastro nosotros tenemos un 89% de eficiencia y no lo vamos a soltar. Queremos llegar este año a nuestro 95% por lo menos en la eficiencia de los resultados y tiempo de respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y ya a manera de conclusión, y estamos un poco sobre la hora, así es que muy breve, pero a partir de este diagnóstico, a partir de estos casos de éxito, ¿qué recomendaciones le pueden dar a otros municipios que sean replicables, que sean asequibles, que sean factibles para modernizar sus catastros, para aumentar su recaudación, para mejorar la calidad de su servicio público? Maestra, ahora, por favor. Rapidísimo. Revisar y actualizar su información de los predios. Apenas se acerca alguien con su predio, revísenle toda la información, déjenla bien. Esa es prioridad. Otra es establecer procedimientos en sus servicios catastrales y establecer estadísticas sobre esos servicios, sobre la prestación de sus servicios. También, en la medida de las posibilidades de cada municipio, pues sí, el uso de la tecnología. Pero aún así, sin tecnología, con el Google Earth pueden hacer maravillas. Revisen con Google Earth. Cada vez que les llegue un predio, vean si está bien la construcción, si tiene construcción diferente a la que tienen reportada con ustedes. Eso les va a ayudar muchísimo. Hay que hacer una revisión continua de sus tablas de valores unitarios, de sus deméritos y de los méritos que están aplicando en su ley de Hacienda. Esas son las recomendaciones que yo podría darles a los municipios. Muchísimas gracias, maestra Aura. Maestra Itzia, por favor. Creo que por ahí coincido en muchas cosas con la maestra Aura. Efectivamente, a nosotros nos ha funcionado mucho la debida comunicación entre cada una de las direcciones del municipio, porque un catastro solo no puede, un catastro solo no puede, al menos en la estructura que tenemos en el municipio de Zapopan. Por ejemplo, el ejercicio del cobro lo hace ingresos, y si no existe una debida comunicación entre ingresos, innovación y catastro, pues el cobro igual va a ser deficiente, el pago igual va a ser deficiente. Mira, nuestro presidente lo ha dicho en muchos lugares, no podemos solos, también necesitamos la ayuda de la ciudadanía, la cooperación, pero Claro. así de manera muy puntual, invertir en sistemas de tecnología a nosotros nos ha funcionado muy bien. Cuando me refiero a sistemas de tecnología es en incluso sistemas de autocobro, chatbot, pero cobrar a través de WhatsApp, pero
el invertir en ese tipo de tecnologías nos ha traído a nosotros grandes beneficios económicos, que es muy importante. La actualización de los valores unitarios lo mencionó ahora y lo mencioné yo al inicio les da miedo a los municipios de repente hacer incrementos. Yo lo he visto en reuniones del Consejo Técnico Catastral, que de verdad de repente nos da miedo, pero sí se puede. El incremento de los valores año con año tiene que ser muy puntual. La actualización cartográfica municipal para nosotros ha sido clave y creo que puede ser clave para todos los demás. Nosotros, el catastro cuenta con un presupuesto para ejercer ese tipo de actividades eh, y es algo a lo que los presidentes municipales le tienen que apostar a la actualización, la mejora continua con por ejemplo, a Zapopan le ha beneficiado mucho la constante, las administraciones de los últimos 12 años, la continuidad de los proyectos en tecnología e innovación le ha aportado todo al municipio. Por ejemplo, el implementar un presupuesto participativo, el implementar a nuestra ley de ingresos, el programa de que las personas paguen lo justo de acuerdo a su superficie, de acuerdo a su construcción, que nosotros es la tarifa progresiva, también es muy importante, eso nos funciona a nosotros muchísimo. Entonces, recuerden que los catastros somos los que guardamos los inventarios de los bienes inmuebles. Tener actualizado tu inventario, tu cartografía, porque al tener tu certeza de los datos, de lo que resguardas y de lo que tienes, es lo que te permite cuándo, a quién y cómo cobrar. Entonces, y por supuesto, como servidora pública, yo no he sido toda la vida servidora pública, pero el haber sido en su momento, haber tenido la experiencia como trabajar en el sector privado, te da la sensibilidad también de saber que los servidores públicos estamos para eso, para servir. Como directora de catastro, yo me permito recibir en mi despacho a muchos contribuyentes que no les daban soluciones en mucho tiempo. Entonces, sensibilizar incluso a nuestro personal. De mí dependen como 120 personas en mi catastro y todos tenemos la cultura del servicio, ¿eh? La cultura del servicio es básica, que un contribuyente se vaya diciendo, por lo menos en este municipio no estuve 10 horas haciendo una fila, a la primera que fue me resolvieron. Creo que el servicio al contribuyente también nos ha traído muy buen recaudo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y con eso concluimos esta parte del webinar del panel. Adelante, Natalia. Estás en silencio. Ay, perdón. Muchas gracias por todas las reflexiones alrededor de qué se puede mejorar, de qué pueden aprender los municipios unos de otros, que creo que es un punto muy importante poder generar esa transferencia de conocimientos. Algunas de las preguntas creo que ya se han abordado en las intervenciones. Nos preguntan sobre la coordinación y la importancia de fomentar esta coordinación interinstitucional para mejores resultados y también sobre los manuales de procedimiento en específico. Quizás hay muchos municipios que tienen la noción de esta necesidad de mejorar sus manuales, pero no saben cómo. Entonces, esa sería una de las preguntas, ¿cómo se puede hacer un manual de procedimientos para mejorar la gestión catastral? Y si quieren la podemos unir con otras preguntas para hacer, puede ser una intervención de cada una de nuestras panelistas. Y otra pregunta interesante que creo que es un tema que vale la pena es la plantilla de personal. Aquí alguien nos pregunta si hubo cambios en la plantilla de personal antes de iniciar con estos ajustes de modernización o no, y lo que comentaban de la continuidad. Creo que en el caso de Mérida, cuando fuimos, nos asombró mucho a Oscar y a mí la continuidad del personal de la dirección de catastro, que muchos llevan literalmente desde que el catastro se originó en el año 2000 o por ahí. Entonces son funcionarios con 25 años de 25 años. servicio. Así es. Creo que ese es un punto muy importante que justo lo comentaba también la maestra Itzia, ¿no? La continuidad entre administraciones municipales. Y si nos pueden comentar un poco más de eso, de cómo hicieron para mejorar sus manuales, si les pueden compartir. Acá tenemos presencia de algunos municipios, nos saludaban del municipio de Mineral de Reforma en Hidalgo. Sabemos que hay otros municipios presentes.
que están interesados en esto, en cómo hacer sus manuales de procedimiento y cómo impulsar esta, digamos, calidad en el servicio de los servidores públicos y esta profesionalización, ¿no? Creo que la visión del servicio civil de la Dirección de Catastro por la especialización que requieren las actividades catastrales, los peritos, todas las actividades de mapas, pues es muy importante. Entonces, si nos pudieran hablar de esto, también nos preguntan sobre qué software utilizan, si nos pueden contar un poquito si tienen oportunidad de estos 3 puntos, manuales de procedimiento, personal y software para los municipios que nos acompañan aquí. Les agradecemos mucho y una reflexión final para que podamos despedir el panel. Pues, Itzia, que yo empecé Ah, con las preguntas. Itzia. Yo Sí. con mucho gusto. Bueno, en Claro. relación a la primera pregunta, en el tema de los manuales, digo, así es un trabajo muy arduo. Yo te voy a platicar cómo aquí se han implementado los manuales de procesos. Mi dirección está dividida en 5 jefaturas. Estas 5 jefaturas son de acuerdo a cada especialidad que requiere el catastro. Por ejemplo, yo tengo un jefe de cartografía, un jefe de evaluación, un jefe de control interno, un jefe de trámite y registro y un jefe jurídico. Estas 5 unidades generaron sus proyectos de procesos en cada una de las áreas que ellos atienden. A partir de eso, vemos, y derivado de un reglamento interno que se trabaja y se actualiza año con año, lo vamos actualizando de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Entonces, otra cosa muy importante, profesionalizar a nuestro propio personal es muy importante. Por ejemplo, todas las personas en el catastro que tienen temas, que se dedican a temas técnicos, por ejemplo, evaluación, cartografía, metros de construcción, rectificaciones de superficie, rectificaciones de valor, los estoy actualizando constantemente en capacitación. Nosotros invertimos en la capacitación de nuestro personal y a veces el mismo personal se capacitan entre ellos, de los ya buenos y expertos que son en cada uno en sus temas. Cada jefe de unidad va cada determinado tiempo, por lo menos una vez al año, de su área, hace un curso de actualización y capacitación para su área y para que estén debidamente enterados, ya sea en materias de normatividad, legislación o en temas técnicos. Incrementar la plantilla en nuestro catastro por temas de necesidad, sí. Yo continué con el mismo equipo que el catastro ha venido trabajando durante 12 años, porque son personas que de manera orgánica han crecido sus conocimientos y que de manera orgánica han ayudado a crecer al catastro. Entonces, otra cosa importantísima, por ahí vi una pregunta que decía que qué software recomiendan o que qué programa recomiendan. Hay muchos que ofrecen en el sector privado, hay un montón. Creo que mi respuesta sería el que se le acomode a tu catastro, a tu presupuesto y a tus necesidades. Cada municipio tiene necesidades distintas. Por lo menos en Zapopan se ha invertido mucho en la dirección de innovación. ¿Qué significa? Que Zapopan también contrata desarrolladores para que Zapopan desarrolle en casa sus propios sistemas web. Nosotros en Zapopan mucho se desarrolla en casa. El portal web notarios, el manual, el SIX, muchos de nuestros sistemas se han desarrollado directamente en casa. ¿Qué nos permite eso? ¿Yo qué recomiendo? Tenemos el código fuente, somos dueños de nuestra información, de todo. ¿Qué es lo único que se compra externo? Pues los bolos fotogramétricos, las ortofotos, ese tipo de cosas. E inclusive puedo presumir que nuestra Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan está equipada con drones que vuelan en el municipio y eso nos dio acceso a nosotros a ortofotos que nos permitieron operar mientras actualizábamos nuestra cartografía. Entonces, el municipio le apuesta mucho a su propia gente. Entonces, en la dirección de innovación tenemos desarrolladores muy capaces que nos ha ayudado a que no tengamos que contratar de manera externa. Si tu municipio no invierte en temas de innovación dentro de casa, hay muchas empresas que se dedican a eso. ¿Qué recomendaciones doy? En toda la tecnología que ustedes inviertan, de preferencia buscar que sean software con llave en mano, que sean software que ustedes sean propietarios de su información, porque entonces si no, de repente quedamos amarrados a algún proveedor externo. Pero esas son las cosas que Zapopan ha hecho de una manera muy puntual, invertir en casa y los desarrollos muchos salen directamente desde casa. Muchas gracias, maestra X. Maestra Aura. Sí, es muy parecido a lo que dice Itzia, muy parecido. En cuanto a los manuales de procedimientos, es solamente pensar en tu servicio. Voy a dar un ejemplo, un servicio de unión de predios. Me solicitan que 2 predios se unan. Entonces, desde que se unen, ¿cuál es
establecemos qué objetivo y qué alcance tiene esa solicitud, esa acción de unir dos predios. Entonces, establecemos en qué consiste el servicio, para qué sirve, quiénes van a intervenir. Entra el servicio y pasa primero al área de elaboración de planos, en donde hacen los proyectos de unión, luego pasa una visita para ver si en físico, si es posible esa unión, que los predios estén colindantes o que no haya ningún elemento impidiendo la unión. Luego pasa a la elaboración del proyecto de unión, pasa al oficio, se elabora el oficio, y en estos pasos pasa por un perito, por un verificador de uniones que sale a campo, luego regresa el servicio, pasa a la elaboración del oficio como tal, luego pasa a firma y luego ya le llega al ciudadano para irse directo con el notario. En eso consiste, es en pensar en qué servicios tienen y cómo va a ser su flujo. Ahora, yo que recomiendo con todos los servicios que tenga cada catastro, que depende de los servicios. Aquí en Mérida tenemos 64 tipos diferentes de servicios. Y para cada servicio, desde una copia simple, para la expedición de una copia simple, tiene su procedimiento. ¿Qué es lo que yo recomiendo? A un ingeniero industrial. Puede ser, nosotros aquí utilizamos muchísimo a los chicos que están en las universidades. Todos estos que hacen sus servicios sociales o sus servicios profesionales son súper bienvenidos en catastro. Nos enseñan desde lo que hacen en su carrera, de lo que están aprendiendo, los ponemos a hacerlo y además aprenden del proceso catastral. Y muchos se han quedado trabajando aquí con nosotros y han sido excelentes funcionarios catastrales. Entonces, sí es una ingeniería la elaboración de los procedimientos, como bien comentaba Itza, sí es una chambota hacerlos, pero los resultados son maravillosos. Una vez que tienen mapeado perfectamente qué pasa con cada servicio, para qué sirve y cuál es el objetivo, quiénes intervienen, qué herramientas necesitan, una computadora, papel, qué sé yo, ¿no? Lo que es un escritorio. Cada uno de estos detalles, aunque parezca que es insignificante, cuentan para el servicio, porque eso es lo que les va a permitir que el servicio transcurra perfectamente bien durante su proceso dentro del catastro y lo vayan mejorando y lo vayan haciendo eficiente. Y eso va a alegrar mucho a la ciudadanía. Y respecto a lo del software, es lo mismo. Pueden comprar ustedes cualquier sistema catastral, el más básico, y contrátense a alguien de tecnologías que se los vaya mejorando de acuerdo a sus necesidades. El catastro de Mérida, que inició en el año 2020, no es cierto, en el año 2000, perdón, desde ya tenemos 25 años con el catastro, en el año 2000 empezó con sus ingenieros tecnológicos y ellos fueron los que hicieron todo el desarrollo catastral de acuerdo a las necesidades, que casi lo mapean, los tecnológicos lo mapean con sus manuales de procedimientos. Entonces, si tienen una, tienen dos de entrada. Y como decía Itza, también recomiendo que tengan a su gente, por lo menos un ingeniero industrial, aunque sea alguien de servicio social o un estudiante, y a uno en tecnologías. Eso les va a ayudar muchísimo. Y también usen el Google Earth, si sirve. Aprovechenlo. Ahí está, y ellos actualizan, no sé, tienen una actualización casi de un mes, ¿no? Entonces, si no hay oportunidad de un vuelo fotogramétrico, la herramienta de Google Earth les puede servir. Ahora, si tienen posibilidades, el vuelo fotogramétrico, señores, se paga en el primer mes de cobro de predial, ¿eh? Casi. Si le invierten a un vuelo fotogramétrico, en el primer mes que ustedes estén cobrando predial, ya pagaron el vuelo fotogramétrico y lo que les resta en la recaudación. Así que sí es una gran inversión intentar un vuelo fotogramétrico y les va a ayudar muchísimo para actualizar cartografía y para la recaudación de predial y de ISAI, o sea, de adquisición de bienes inmuebles. Muchas gracias, maestra Aura. Tenemos otras preguntas. Algunos nos piden los documentos que creo que pueden encontrar públicos en los sitios web, tanto de Mérida como de Zapopan. Ahí pueden buscar algunos manuales, la normatividad, el tema de los valores unitarios. Creo que es información pública que pueden buscar en los sitios web de los municipios y también pueden consultar la investigación del IMCO. Y también en el IMCO desarrollamos unas guías que justo van a ser la base del taller que vamos a
hacer a continuación, pero bueno, para finalizar agradecemos mucho tanto la asistencia de las personas que están aquí, de diferentes municipios de todo el país. A nosotros nos interesaba poder hacer esta socialización y difusión de buenas prácticas que aunque sabemos que existen, como decía Oscar al inicio, siempre vale la pena resaltar el trabajo que se hace bien, el esfuerzo municipal por la gestión catastral, por poner al ciudadano en el centro, por apostar por el servicio público y la capacitación de las personas y por fomentar unas finanzas públicas sanas que al final son en beneficio de todas y todos, de los ciudadanos de estos municipios. Entonces nos da mucho gusto conocer estas experiencias de éxito, tanto en la modernización catastral como en el predial. Justo Zapopan está en el top 1 de los municipios que más recaudan. Mérida también tiene una recaudación muy relevante, como ya lo dijimos. Entonces, muchas gracias por compartirnos sus buenas prácticas. Gracias a la maestra Itzia y a la maestra Aura por su asistencia y seguiremos en contacto para promover esta discusión pública sobre los catastros, sobre cómo tener mejores municipios. El municipio sabemos que pues tiene muchos retos y desafíos en México, pero estamos trabajando todas y todos nosotros desde la sociedad civil como INCO para promover estas mejores prácticas. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por su colaboración. Ahora vamos a pasar a una parte de taller en el que vamos a preguntar, vamos a fomentar una reflexión sobre, con base en estas guías, tenemos 3 guías, una que es análisis jurídico y de procesos, eficiencia, vinculación y digitalización. Entonces queremos que quienes están aquí de los catastros municipales nos ayuden con estas respuestas. Pero muchas gracias a la maestra Itzia, a la maestra Aura por participar hoy en este panel. Encantada. Y en la página del Ayuntamiento de Mérida, pueden encontrar mi teléfono, el correo electrónico, si necesitan alguna ayuda, alguna recomendación o platicar algo de catastro, estoy a sus órdenes. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Por ahí les acabo de poner en el chat, los invito a explorar el link de Digital Zapopan. Por ahí tienen acceso a la dirección de catastro y podrán ver en línea parte de lo que ya hemos trabajado y se tiene acceso al público. Por ahí podrán encontrar nuestra guía de trámites. Entonces, quizás eso les pueda servir de referencia para sus municipios. Muchísimas gracias a las dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir proyectando unas preguntas. Estas preguntas, como les decía, están basadas en las guías que desarrolló el INCO para la implementación de mejoras catastrales. Les pedimos, por favor, que de acuerdo a su experiencia municipal, aquí no tienen que escribir necesariamente de qué municipio nos acompañan, pero queremos que ustedes se lleven este ejercicio como un autodiagnóstico, que fomenten la reflexión y, por supuesto, que posteriormente pueden consultar estas guías para que puedan analizar mejor sus condiciones. Entonces, esta guía 1 se trata de analizar los procesos. La primera pregunta que les hacemos es si consideran que su catastro municipal está actualizado o desactualizado. Aquí nos van a ir apareciendo las respuestas. Y la mayoría de quienes nos están ayudando con la votación consideran que el catastro está desactualizado. Es lo que les decíamos, identificamos esta área de oportunidad. En segundo lugar, les preguntamos cuál es el área de oportunidad más importante que observan en su municipio y tenemos estos fenómenos: el marco jurídico, los procesos, la falta de coordinación, las limitaciones tecnológicas y la falta de recursos. Como mencionaban en el panel, sabemos que las capacidades de los municipios varían significativamente. Hay municipios con una disponibilidad de hacer esta inversión en tecnología. Sin embargo, hay otros pasos que se pueden implementar para mejorar los catastros. Y en este caso vemos que la mayoría considera que las limitaciones tecnológicas es el área de oportunidad más grande, que justo la limitación tecnológica se relaciona con 2 aspectos. Uno, la actualización catastral, es lo que mencionaban de técnicas como los vuelos fotogramétricos, contar con drones u otros instrumentos. Y en segundo lugar,
con el cobro del predial. Aunque muchos ciudadanos quieren asistir presencialmente a hacer sus trámites de predial, lo que vemos es que cuando los municipios realizan este esfuerzo por mejorar los canales de comunicación digital, se ve mayor eficiencia. La mayoría ve limitaciones tecnológicas, también la falta de recursos, sabemos que es otro aspecto, la falta de coordinación. Este es un punto muy importante, como nos explicaban las panelistas, los municipios que logran esta coordinación con la Dirección de Ingresos, con el Instituto de Planeación, con el Registro Público, pues tienen mejores resultados porque van estableciendo estos candados, ¿no? En este caso, la coordinación, pues también es un proceso que toma tiempo y que requiere de esfuerzo de cada una de las instituciones, de generar los espacios de comunicación para compartir información y poder tener acciones conjuntas sobre un objetivo común. Entonces, en conclusión, podemos decir de esta primera parte que los catastros que aquí estamos reunidos consideran que están desactualizados y que las innovaciones tecnológicas o las limitaciones tecnológicas es el área de oportunidad más importante. Vamos a pasar a la siguiente parte y les pedimos igual seguir respondiendo estas preguntas. Esta parte del marco jurídico, justo viendo el tema de coordinación y colaboración, les queremos preguntar si existen convenios entre el Estado y el municipio que faciliten la integración de la información catastral. Creo que alguien en los comentarios ya eh, estaba mencionando este fenómeno de la coordinación entre municipios que también existe o entre los municipios y el nivel estatal para facilitar la integración de la información catastral. ¿Ok? Las respuestas, la mayoría dicen sí, existen estos convenios de colaboración. También si alguien quiere hacer una breve intervención a través de abrir su micrófono, les pedimos que levanten la mano y nos cuenten su experiencia con estos convenios de colaboración. La segunda pregunta que tenemos es sobre la información catastral, que es la base para el otorgamiento de licencias y permisos. El 65% responde que sí. La tercera pregunta es si en la ley estatal de catastro existe una descripción de la estructura organizacional. Este es un punto muy importante porque facilita posteriormente establecer los instrumentos a través de manuales y establecer un organigrama más sólido. Entonces, ¿qué es lo que queremos fomentar con este ejercicio? Que estas preguntas que les puedan servir de autodiagnóstico sirvan también como base de las estrategias que ustedes puedan generar de mejora catastral, que evalúen cómo está su marco jurídico, qué convenios existen, cómo está la ley estatal de catastro y si en los ordenamientos legales se establecen indicadores de desempeño. Algunos consideran que sí, casi la mitad está más dividida esta información. Considera que sí existen indicadores de desempeño, que es otro punto muy importante. Entonces, si en el ordenamiento legal se cuenta con estos indicadores de desempeño, es más fácil que luego esto se traslade o se traduzca en indicadores que puedan establecer en el seguimiento de los indicadores, como mencionaban en los casos de Mérida y de Zapopan, tener un indicador de eficiencia, por ejemplo, en Zapopan nos decía que tienen un 80% y que quieren continuar mejorando. Igualmente en Mérida tienen su indicador de eficiencia de procedimientos catastrales, de servicios. Y es muy interesante que incluso en estos casos, si no se llega a conocimiento del ciudadano, así el ciudadano perciba no esta ligera demora en los procesos, sigue habiendo este interés porque el municipio pueda identificar qué servicios están tomando más tiempo de lo que se establece en los manuales y esto se traduzca en indicadores de desempeño. Vamos a pasar a un segundo momento que es el tema de digitalización y profesionalización,
queremos también compartirles algunas preguntas. La primera es, si ustedes como funcionarios tienen conocimiento de los siguientes pasos para la modernización catastral, si utilizan o han estudiado las ortofotos, imágenes satelitales, si utilizan datos de entrada, algoritmos, valoración. En segundo lugar, les pedimos responder a la pregunta, ¿en mi catastro se han implementado chatbots, aplicaciones u otros instrumentos innovadores para el pago del impuesto predial? Y en tercer lugar, si nos pueden contar cómo es la interacción con la ciudadanía a la hora de solicitar un servicio, si es presencial o en línea. Les damos unos segunditos para votar y poder tener los resultados colectivos, que sepamos cómo estamos respondiendo. Ok, en general, los participantes que están respondiendo a la pregunta tienen conocimiento de imágenes satelitales y ortofotos, también algunos de datos de entrada y de valoración para la modernización catastral y menos de algoritmos. Justo se está implementando, se ha iniciado el proceso de utilización de algoritmos en la gestión municipal en general. Vemos algoritmos para diferentes servicios, en general para comunicarse con la ciudadanía, pero también pueden existir desarrollos algorítmicos para la modernización catastral. Entonces, esto es una oportunidad que se debe tener en el radar. En segundo lugar, si han implementado chatbots, aplicaciones u otros instrumentos innovadores, la mayoría responde que no. Estos chatbots pueden facilitar el pago del impuesto predial, pueden facilitar el acceso de los ciudadanos a la información también. Muchas veces la ciudadanía no encuentra en los sitios web de los municipios toda la información para desarrollar un trámite. Esto implica la necesidad tanto de hacer una llamada como de asistir presencialmente, lo que puede generar cargas indeseadas en la ciudadanía. Entonces, desarrollar estos instrumentos innovadores puede ser de mucha utilidad. Y la interacción con la ciudadanía, principalmente presencial, bueno, esto es una tendencia que aún se mantiene en los servicios de todo el país, en el contacto con muchas instituciones públicas, también el tema del predial por ser de mucho interés para la ciudadanía, un tema sensible puede generar esta necesidad de ir presencialmente, pero como les decíamos, aún en la presencialidad pueden establecerse ciertas estrategias para que la atención sea directa. Un asunto que nos mencionaban en las intervenciones es la atención directa de las directoras de catastro, que si hay un caso especial, si hay un caso que sea complejo, que el ciudadano lleve mucho tiempo esperando una solución, que pueda acercarse hasta la dirección de catastro y se pueda recibir al ciudadano, se pueda atender y puedan tener esta interacción más directa, pues eso al final favorece todo el proceso, ¿no? Hay dudas que se pueden responder de forma más simple, pero hay otras que necesitan de un contacto más directo con los funcionarios catastrales e incluso con la dirección de catastro. Y en estos casos, pues es una acción relativamente sencilla que puede fomentar la confianza ciudadana y también la agilidad en los procesos. Entonces, vemos aquí que la interacción es principalmente presencial, pero sabemos que también en línea se puede
avanzar muchísimo, e incluso, como decían, con ciertos desarrollos tecnológicos, no necesariamente los más costosos, pues se puede avanzar en este sentido. Eh, Sin embargo, lo que nos exige hoy el, digamos, el ritmo del mundo, el desarrollo de la gestión pública, pues es fomentar lo digital, ¿no? Tenemos ya muchos mecanismos que vale la pena implementar también y que los municipios puedan reconocer este diagnóstico. Entonces, estas preguntas las van a encontrar en las guías y finalmente lo que queremos promoverles es un estudio de caso, un caso que tiene que ver con un servicio específicamente y para que ustedes hagan este ejercicio de reflexión. Entonces lo que planteamos es que es un ciudadano que adquiere un predio, va a pagar el impuesto predial, pero se da cuenta de que su nombre en la documentación es incorrecto y va a realizar un trámite que es la corrección del nombre de titular en boleta predial. En este caso, lo que planteamos es que es un adulto mayor que no puede hacer el trámite en línea, como pasa en muchos casos con la población mayor. Entonces, imaginen este caso que sucede en su catastro municipal. Eh, que esto lo tienen que atender ustedes, lo tiene que atender su área o dirección catastral. Y lo que queremos es que identifiquen las áreas de oportunidad en sus procesos. ¿Qué pueden mejorar para que, por ejemplo, en este caso, esta persona pudiera hacer su trámite de forma más sencilla? Y les planteamos algunos escenarios. Hay un tema de duplicidad de tareas en muchas ocasiones, diferentes funcionarios o coordinaciones, jefaturas que repiten tareas y eso hace más difícil llegar al proceso final en tiempo y forma. Entonces, esa es una reflexión que ustedes pueden hacer en su caso catastral, si estamos duplicando tareas, si hay dos áreas que hagan lo mismo o si hay dos áreas que no se están comunicando para llevar a cabo un mismo trámite. En este caso es la corrección del nombre en boleta predial, pero ustedes conocen todos sus servicios catastrales que prestan y que son desde lo más simple, como decía la maestra Aura, desde una copia de cédula hasta una división de predio, ¿no? Hasta una fusión, división, los servicios más complejos. La discrecionalidad, hay tareas que quedan a la discreción de los funcionarios u órganos responsables y aquí otra vez es el tema de manuales de procedimiento. En ocasiones, sobre todo en los servicios que son más largos y que requieren la intervención de diferentes áreas, que llega, se recepciona el proceso, luego pasa a peritos, luego pasa a revisión, luego pasa a jurídico. En ese caso, es importante que ustedes puedan hacer la reflexión si hay decisiones que quedan a discreción de los funcionarios o de las áreas porque no están realmente institucionalizadas, porque no están inscritas en un manual de procedimiento, porque no se derivan de la normatividad vigente y no se han materializado en un instrumento jurídico, llámese manual, llámese reglamento o llámese organigrama. Entonces aquí es importante que puedan identificar la discrecionalidad y por último un tema de costos. Sabemos que en estos casos en los que hablamos de servicio a los ciudadanos es importante preguntarnos por la pertinencia de los costos y aquí hablamos de costos no solo monetarios, no solo económicos, que son pues los que implican los procesos catastrales, sino también de los costos de oportunidad, que es sobre todo el tiempo que puede implicar asistir, como mencionábamos, a la oficina catastral en lugar de hacer el trámite en línea, o el costo incluso en términos emocionales que puede implicar la frustración de no lograr un trámite catastral o de tener que repetir muchas veces un trámite. Entonces, en este caso queríamos esto, promover la reflexión a que si este caso sucede en su catastro, ¿cuál sería el resultado? Si habría duplicidad de tareas, si habría discrecionalidad, si habría costos excesivos, también los costos económicos es algo que no depende únicamente de la dirección o área catastral, pero que ustedes pueden incluir en este ejercicio de autodiagnóstico, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios que queríamos compartir con ustedes en este esquema de taller. En estas guías van a encontrar estas y otras preguntas que les puedan servir para analizar su marco jurídico, su estructura de procesos, su eficiencia, la vinculación con otras instituciones, cómo se pueden coordinar con otras áreas. También alguien hablaba o alguien mencionaba aquí en los comentarios la necesidad
de conexión con el registro agrario. Es un tema muy importante porque sabemos que un catastro actualizado permite también analizar el tema de tenencia de la tierra, tanto en los términos de propiedad y seguridad jurídica como en las políticas que puede ejercer el municipio en el tema rural específicamente. Y por último, también les va a permitir una autoevaluación de la digitalización y la profesionalización. Entonces, bueno, estas preguntas las queríamos compartir con ustedes. Ya en el chat pueden encontrar las guías completas para que hagan el ejercicio en sus municipios, en sus direcciones de catastro y cualquier duda nos pueden escribir con mucho gusto al IMCO, a nuestros correos. Aquí les vamos a poner eh, nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda sobre estas guías o sobre el reporte, con mucho gusto nos pueden escribir y también pueden escribir a las panelistas en los casos de estudio analizados. Finalmente, si alguien quisiera hacer una intervención, una reflexión de su catastro, tenemos unos minutitos para darles la palabra. Si pueden levantar su mano. Eh, Les pedimos que sea breve en respeto de los demás participantes y del tiempo que tenemos. Y ya les damos el uso de la palabra para que puedan contarnos qué han hecho en sus municipios, cómo ven estas áreas de oportunidad, eh, qué más podrían o qué se llevan más bien de este ejercicio de diagnóstico en modo taller. Creo que Jesús está levantando su mano. Vamos a abrir el micrófono, Jesús, para que puedas intervenir. Gracias. Ante todo, les felicito porque este tema es de vital importancia para las finanzas municipales, considerando que tenemos digamos, un subdesarrollo o un subaprovechamiento de las posibilidades de generar ingresos para los municipios. Pero yo veo el tema desde otro punto de vista. Cuando no hay una ley que obligue a los alcaldes a tener o mantener actualizado sus valores catastrales, su cartografía, a dotar de instrumentos tecnológicos a sus áreas. Cuando no hay alguien que obligue a tener actualizada los permisos de construcción, se presta para una serie de enjuagues que se llevan a cabo en los municipios. Esto hay que decirlo porque existe. Entonces, el punto de vista del marco jurídico obligatorio y sancionador para quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales municipales es un tema que está fuera que no lo tomamos en cuenta y que considero debería ser de la principal importancia. Entonces, esa es una reflexión que quiero dejar aquí puesta. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias por tu reflexión, Jesús. Sí, justamente platicamos el tema de la voluntad política en los cambios que se necesitan y de que no es fácil para los gobernantes o no es una decisión, digamos, natural aumentar el cobro de impuesto a través del aumento de los avalos catastrales y demás, pero al final es una acción necesaria para poder brindar los servicios que tiene a su cargo el municipio y cumplir con las obligaciones, en principio, constitucionales que se dan a esta unidad de gobierno, a este nivel de gobierno municipal. Entonces, es cierto, si tuviéramos un marco homologado, un marco único, a tener esta ley general de catastros o tener una normatividad general que aplicara en toda la República, pues se facilitarían estos procesos de cumplimiento de las obligaciones fiscales y no veríamos cómo vemos ahora este fenómeno de falta de autonomía fiscal de los municipios, que requiere sin duda el compromiso de quienes gobiernan y que requiere también al final el compromiso ciudadano. ¿Alguien más que quiera intervenir? Si no, podemos ir dando por terminada la sesión. Si nadie más tiene su mano levantada, les agradecemos. Pueden levantar su mano. Hay una opción ¿dónde está la manito? Perfecto.
Creo que por ahora no tenemos más intervenciones. Les agradecemos mucho su asistencia a este webinar sobre gestión catastral. Nos interesa seguir fomentando esta conversación desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, porque como les decíamos, fomentar esta inversión, fomentar la atracción de talento en los municipios, pues requiere unas finanzas públicas sanas, unas finanzas públicas que estén en orden, que sean sostenibles en el tiempo y que puedan dar respuesta a las demandas ciudadanas que cada vez son mayores en términos de calidad de los servicios. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia, agradecemos que sigamos en contacto a través de las redes sociales del IMCO, en Instagram, en X, que nos puedan escribir y por supuesto que puedan consultar el reporte, la investigación que realizamos sobre este tema y otras investigaciones que también tenemos sobre finanzas públicas y sobre otros temas relacionados con la competitividad de México. Muchas gracias a todos. En el sitio web del IMCO pueden encontrar también los demás correos electrónicos y saludos a todos. Hasta pronto.